A ver, mi conocimiento es que en el Metro de Lima se hizo un procedimiento menos riesgoso que el de la Interoceánica del Sur, porque en el Metro de Lima el Estado peruano, al igual que en la Interoceánica Norte, sí hizo el expediente técnico. Por lo tanto, el Estado peruano sabía cuánto costaba la obra. Y se licitó como obra pública. Incluso el precio final de la obra de la línea 1 es casi igual que el del expediente técnico, ¿no? Por lo tanto, pueden haber problemas en la línea 1, pero no esto. Porque esa obra, si bien puedes discutir el método de cálculo que se utilizó se hizo con un expediente previo y por lo tanto el Estado tuvo mucho más control, ¿no? Tanto que hay un alineamiento muy fuerte entre el presupuesto final de la obra de la línea 1 y el expediente técnico que el Estado sí tenía, ¿no? Sobre eso por eso es que el grado de diferencia no es... Yo sé que la diferencia es mayor acá, porque esta es la obra con mayor diferencia, pero estamos hablando de 25%, me parece, en el tramo 1 y 50% en el tramo 2, grosso modo, en el Metro de Lima. Acá estamos, yo creo que los precios llegan al 100%. Sí. Es que, digamos, en la línea 1 del metro, la oferta fue un poco inferior, al precio del expediente técnico, y luego con las adendas se parece mucho, pero al final termina habiendo un alineamiento entre el presupuesto a nivel del expediente y el post-licitación. Pero bueno, el tema es que este cambio de que tú licites a menor, usar un factor de competencia de precio y luego no utilizarlo, porque lo reemplazas por esa cláusula, sí es algo, digamos, que por lo menos yo no he visto en otro contrato de transportes o vial o de ningún tipo. Bueno, ¿sí podemos avanzar? ¿Avanzamos? Ya. El 23 de junio del 2005 se adjudicó la Buena Pro. El 4 de agosto a las 10:15 de la mañana, el presidente del CEPRI informa, el CEPRI es la entidad que estaba a cargo de la licitación, que llegó un informe de la Contraloría cuestionando que las firmas no podían firmar el contrato por tener juicios pendientes con el Estado. Las observaciones se absuelven el mismo día y se adjuntan los informes jurídicos que sustentan que Odebrecht sí puede firmar el contrato, lo cual en mi opinión era tremendamente discutible, pero digamos que no soy abogado para seguir la discusión hasta el final. El 4 de agosto a la 1:57 se procede a la firma del contrato con presencia del presidente Toledo. Siguiente lámina. El 26 de enero del 2006 se publica la ley que declara de necesidad pública de interés nacional diversos proyectos de inversión, entre ellos Irsa Norte, Irsa Sur, Trasvase de Olmos, Represa de Angostura y la línea 1 del metro. A la mitad de la ejecución del Interoceánico del Sur se agotaron los recursos, porque claro, como el expediente técnico lo tenían que hacer los interesados, y los interesados se lo presentaban a Ocitran, y dicho sea de paso, es extremadamente difícil que una entidad como Ocitran, por más competente que pueda ser, pueda revisar un expediente técnico, porque hay demasiada asimetría de información en la elaboración de un expediente técnico. En el proceso del caso Lavajato se ha identificado que han existido sobornos en la Interoceánica del Sur, 20 millones, y 12 años después, bueno, sabemos que estos problemas podían estar ligados a un sistema de sobornos, los errores en la Interoceánica. Si uno mira las decisiones tomadas, exoneración del expediente, no elaboración de un expediente técnico para licitar, la cláusula específica, digamos que esas 3 decisiones desencadenan los problemas que ocurren después, ¿no? Porque el Estado queda sujeto a un ente autónomo que establezca si esos estudios definitivos eran los que en verdad sustentaban el costo de la obra. Por lo tanto, algo que ya estaba fuera de control, digamos, del Ministerio de Transportes, de Proinversión y del Poder Ejecutivo en general, define cómo se define el presupuesto de la obra. Y claro, es una situación que pone, digamos, al Estado en una posición de gran indefensión. Si uno mira las decisiones que, en mi opinión, fueron equivocadas, claro, es una suma de decisiones legales, son extrañas, son, digamos, poco frecuentes para el momento, porque antes no se hacía esto de esta manera. Pero todas son decisiones legales que nos llevan al tema de que la obra terminó costando muchísimo más. Siguiente lámina. La Tesorería de Provías Nacional ha indicado que las obras del Interoceánico del Sur le han costado al país $4.500 millones. La Contraloría ha indicado que aún hay 500 millones adicionales por pagar. Los beneficios, según un estudio de la Universidad del Pacífico auspiciado por Odebrecht, indica que los beneficios equivalen a $1.900 millones. Las pérdidas sociales ascenderían entonces, en el mejor de los casos, para $3.100 millones. Porque los costos son 5.000 y 1.900 son los beneficios, según un estudio financiado por el propio Odebrecht, o sea que digamos que no va a subestimar los beneficios. Las sobreganancias se estiman en 340 millones y si la obra se hubiera hecho con, digamos, pavimentos económicos en lugar de concreto asfáltico. Y el comercio exterior no pasa de 11 millones anuales, con lo cual está claro que el impacto esperado ha sido muy por debajo de los costos. Siguiente lámina.
Entonces, en general, la conclusión yo creo es que las concesiones en el Perú deberían hacerse con el modelo original de concesiones que se desarrolló entre el 96 y el 2001, digamos, ¿no? Las concesiones hechas con expedientes técnicos, licitadas con expedientes técnicos donde el Estado conoce cuánto vale el proyecto, obviamente ponen al Estado en una situación que normalmente le permite controlar mejor estos procesos. Es obvio que siempre hay el riesgo de que las empresas grandes se coludan para repartirse el mercado, pero en la medida en que el Estado tiene un conocimiento claro de cuánto cuesta la obra, cuánto valen los negocios, obviamente puede manejar las cosas mucho mejor para que los privados no ganen extraordinariamente más de lo que deberían ganar para proyectos con este tipo de riesgo. Siguiente lámina. Y bueno, y estos son los temas principales. Yo creo que proyectos que no están adecuadamente formulados pueden retrasar el desarrollo, porque es, digamos, muy inmoral desde el punto de vista del desarrollo que haya un proyecto que tenga costo de 5.000 millones y beneficios de 1.900. Eso es inaceptable porque eso retrasa el desarrollo del Perú y reduce las posibilidades para todos. Y esto ocurre en este caso, en realidad, por haber exonerado el proyecto del SNIP y no haber hecho un expediente técnico antes de la licitación principalmente. Por lo tanto, esos apuros que a veces uno tiene en los momentos iniciales luego generan problemas gigantescos que son 3 o 4 veces digamos, los costos de los beneficios de un apuro en el momento inicial de la licitación, ¿no? En el mundo, en realidad, las concesiones donde hay mucho movimiento de tierras, las mejores prácticas es que siempre se debe hacer la evaluación económica y siempre se debe entrar con los estudios definitivos completos y siempre los riesgos constructivos deben estar asignados a los concesionarios. Y esta, digamos, es la mejor forma de operar. Yo creo que un cambio de política hacia estas decisiones ayudaría a que en el Perú no se vuelvan a repetir casos como el de la Interoceánica del Sur. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guerra García. Dejamos en el uso de la palabra a los congresistas que deseen formular intervenciones. Congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Saludo a la presencia del señor Gustavo Guerra. Veo que está bastante bien enterado del tema. No sé pues qué cosa puede haber pasado después en la municipalidad, porque en la municipalidad también estamos investigando negocios de Odebrecht, rutas de Lima, etcétera, donde también, no sé si con tanta exageración y sospecha, se han realizado también concesiones que son sumamente cuestionables. Pero en lo que ha dicho él acá, que me parece que la información que ha traído es muy interesante, se comprueba una vez más, Presidenta, que no era una obra prioritaria para el país, que solamente el peaje equivale al 3% del mantenimiento y el 97% lo paga el Estado. Ha hablado de 88 camiones que transitan en 10 años. Yo quisiera que lo pueda precisar, ¿es en 10 años 88 camiones o es 88 camiones por año durante 10 años o es 88 camiones por mes o por día? No sé, no he entendido bien, siempre la cantidad es ridícula, pero quisiera saber si es por día, por mes, por año o por los 10 años. Después quisiera, Presidenta, también preguntarle al señor Guerra, este paso con garrocha por el SNIP, o sea que no pasó, se usó una garrocha para saltarse al SNIP. Hay responsabilidades evidentemente de los ministros de la época. ¿Qué sabe él de la participación de los ministros de la época? De esos ministros de la época. Porque todo esto es parte de una organización, una decisión que se transmite a través de una persona a un grupo de funcionarios que al final todos participan en esto, porque solo no se ha hecho, una persona no lo puede haber hecho. La orden puede haber sido de una persona en el más alto nivel, en el caso del presidente de la República, por ejemplo, o del primer ministro, pero evidentemente han participado muchas personas más. ¿Quiénes más han participado? ¿Qué sabe él
los que han hecho los estudios, este tipo de estudios donde hablan de lo que se va a convertir la zona en caña de azúcar, en páprica, etcétera, una serie de productos agrícolas que se estarían produciendo allí, que se va a duplicar el área agrícola, en fin. ¿Quiénes hicieron ese estudio? Personas. ¿Cuánto cobraron por los estudios, si algo sabe de eso? Luego, presidente, evidentemente lo que se nota acá es lo que ya habíamos dicho en una oportunidad. Se ha tratado de priorizar con ánimos gangsteriles y delincuenciales una obra que no se requiere en el Perú antes de los próximos 100 años probablemente. Y es una obra que ya existía. Yo he ido, Madre de Dios, presidenta, en automóvil, manejando mi propio automóvil. Había la obra. La carretera existía. Era carrozable, pero yo recuerdo que el presidente Belaúnde inauguraba muchos puentes, que son lo más importante y lo más caro en la selva, los puentes para cruzar los ríos, sin los cuales pues sería imposible llegar. Pero se llegaba manejando. No es pues como el caso de Cotahuasi en Arequipa, donde no había carretera y se desarmaron, en época de Leía, se desarmó un camión tipo Ford A, se desarmó, se llevó a lomo de mula y se armó el camioncito en la Plaza de Armas para demostrar que había carretera, para demostrar que llegaba la carretera allí. Y claro, ese camioncito se volvió un monumento local durante muchísimos años. Pero acá no, acá se llegaba, no había que desarmar el camioncito y llevarlo allá y demostrar que a Puerto Maldonado llegabas en automóvil. No, el automóvil llegaba, yo he llegado manejando y he pasado ríos con puentes, todos los ríos tenían puentes, y una carretera carrozable, lógicamente, no era una autopista, no era un pavimento, pero claro, darle pavimento a una carretera para que transiten 100 coches al día, 88 camiones en el mes, no lo sé. Claro, y el tiempo ha demostrado de que el tráfico entre Brasil y el Perú, del sur del Perú, ha mejorado solamente en $2 millones al año. O sea, una carretera que vale casi 5.000 millones para aumentar el tráfico en 2 millones al año. Y no solamente eso, sino que además se ha gastado una cantidad de dinero para integrarnos con el Brasil a costa nuestra. Integración que ellos además no requerían, como lo ha hecho el señor Guerra acá también. Hay que recordar, presidenta, que esa zona del Acre era peruana y que sin un solo tiro se perdió por la penetración de los bandeirantes portugueses, brasileños, que invadieron la zona y se la adjudicaron. El tratado de 1909, Velarde-Río Branco, de Hernán Velarde con el barón de Río Branco, o el marqués de Río Branco, fue un tratado que puso límite al expansionismo brasilero. O sea, Leguía dijo, basta ya, hasta acá llegamos. Y le entregó todo lo que ya habían avanzado. No quiso discutirlo, porque claro, discutir con Brasil era muy complicado. Era un país inmensamente más grande y más poderoso que el Perú, ahora y en esa época también. Entonces, para no avanzar más, Velarde y Río Branco dijeron, bueno, acá colocamos el límite. Aquí colocamos el límite en Iberia y hasta acá llegas y ya el resto que has avanzado te lo regalo, pero no avances más. Eso fue la teoría de Leguía en ese momento, el gran Papá Noel del territorio nacional, por supuesto. Firmó todos los tratados de límites con los países, perdiendo, excepto con el tratado con Ecuador. Pero en fin, ese es otro tema. En todo caso, la idea de Leguía decía, has avanzado, quédate con lo que has avanzado, quédate con lo que has tomado, pero no avances más. Tan es así, presidenta, que Río Branco, la capital de Acre, que está al otro lado de la frontera, es una capital que se crea después del tratado. Y no se llama Río Branco porque pasa un río. No pasa ningún río. Río Branco es el canciller que nos quitó los 450.000 hectáreas, kilómetros cuadrados. Repito, 450.000
kilómetros cuadrados le cedimos al Brasil mediante ese tratado. Nosotros nos quejamos mucho de Chile, el trauma de la guerra del Pacífico. Fueron 70.000 kilómetros, perdiendo lo que perdimos y con una guerra fratricida. Acá no hubo ninguna guerra, acá hubo una invasión simplemente, y esa invasión le costó al Perú 450.000 kilómetros. Y en agradecimiento a esa invasión y a ese regalo del Perú, el Perú tiene que financiar 70 o 100 años después, 100 años después exactamente, tiene que financiarle una autopista, una carretera pavimentada para que ellos vengan de turismo. Porque no es otra cosa que no es turismo, ahí no hay comercio. Entonces, eso es lo que el Perú ha hecho. O sea, no solamente perdió territorio, sino que además hubo que regalarle una autopista de 5.000 millones de dólares. Eso es inaudito, presidente. Eso significa la ignorancia, la torpeza de nuestros funcionarios y nuestros gobernantes de aquella época. Que no solamente desconocen la historia, sino que además desconocen reglas elementales del comercio y de la integración. Yo creo que, mire, presidenta, para darle Chile, para hacer que Bolivia le firme su entrega del mar, le dio a cambio ¿qué cosa? Un ferrocarril. Un ferrocarril. El ferrocarril Arica-La Paz es hecho por Chile, después de que Chile firmó el Tratado de Paz y de Límites con Bolivia en 1904. Entonces, claro, lo compensó. Acá no. Acá le regalamos 450.000 kilómetros cuadrados y 100 años después, en homenaje a ese regalo, le regalamos una carretera además también. ¿A quiénes? A los constructores brasileños, que son grandes sinvergüenzas, corruptos, ladrones. Entonces, es decir, ¿dónde está nuestra dignidad? ¿Dónde está nuestras autoridades, nuestra soberanía? Ese es un desastre, presidente. Yo no quiero hablar más de historia porque me puedo perder la razón. Pero quizás pudiera el señor Guerra contestar alguna de las inquietudes que he planteado. El tema de la inversión inicial, 900 millones. El tema de los 4.500 que suman hoy día de hoy, más 500 que parecerían que no están contabilizados. El tema de los 88 camiones. El tema del mantenimiento, cuánto es el mantenimiento anual, cómo se paga. El tema de el costo, que al final ganan con un costo competitivo, con unos márgenes competitivos, unos precios competitivos, y luego lo cambian por una adenda, ¿entendí? ¿Adenda o...? Ya, no es adenda. Y una cláusula, ¿quién la firma? ¿Cuándo se firma? ¿Es el SNIP también? ¿Quién autorizó que no se pase por el SNIP? ¿Qué gestiones hubieron que no se pasen por el SNIP? Luego, presidenta, ¿quién hicieron esos estudios de la páprica, de la soya, del azúcar, esos grandes porcentajes que se iban a ver compensados ampliamente con esto? Hay que recordar que la carretera marginal, presidenta, tiene 1.600, casi 1.700 kilómetros. No costó lo que costó esta carretera, que es mucho más corta y ha producido muchos más beneficios, y lo hizo el Estado sin Odebrecht. Entonces, no sé si esas inquietudes, presidente, podrían ser contestadas. Gracias, congresista García Belaunde. Sí, por favor, señor Guerra García. A ver. En el plan quinquenal que se hizo el 2005 y en el plan 2004-2023, el que se llama el Plan Intermodal de Transportes, no figuraba la Interoceánica del Sur como una vía prioritaria. En ese sentido, la afirmación hecha por el congresista, que no me acuerdo si era afirmación o pregunta, es correcta, ¿no? O sea, en los documentos oficiales de la época no figuraba como una vía prioritaria. Sí es cierto que había una gran expectativa en el sur, sobre todo en Puno,
en Cusco no tanto, por esta carretera, y en Puno mucha gente pensaba que esa carretera era la panacea del desarrollo de... Los 88 camiones por día son por día. ¿Okay? Este dato no es el dato de la realidad de hoy. ¿Okay? Ese dato habría que pedirse al MTC, cuál es el flujo diario, digamos. Este dato es el de la proyección, o sea, la proyección del estudio de factibilidad. Claro, no sé, habría que mirar los números. Yo he pedido esa información y me dan unos números que en verdad suman los tráficos de diferentes puntos. Por eso es que no puedo desentrañar exactamente cuál es el tráfico en los diferentes lugares, digamos, relevantes. Pero este dato es la proyección del estudio de factibilidad con el que se toman todas las decisiones. O sea, lo que dice el estudio de factibilidad es que del 2005 al 2010 se va a llegar a 88 camiones por día. Se va a llegar a 88 camiones por día en los tramos que están frente al... O sea, 10 años, claro, 10 años después, como todo esto, el estudio se hizo en el 2004, digamos que 10 años después sería como el 2014, ¿no? Esa es la proyección del estudio de factibilidad. Por eso es que es relevante, porque uno tiene que mirar las decisiones contra la información que tenían quienes tomaron la decisión en el momento en que la tomaron. Por eso es que yo consigno esta proyección como el elemento que utilizan para tomar la decisión. Luego, la norma del SNIP, digamos, la ley del SNIP, que la conozco bien porque me tocó a mí mismo contribuir a su desarrollo, establece un artículo 10.4 que establece la exoneración del SNIP. Los únicos que pueden sacar adelante una exoneración son 3 personas: el ministro del sector, el ministro de Economía y Finanzas y el presidente de la República. Sin la firma de estas 3 cargos, es imposible exonerar ningún proyecto del SNIP. Por lo tanto, lo que generaba el artículo 10.4 es que se clarifique siempre quiénes tomaban la decisión de exonerar los proyectos. Presidente, una interrupción, por favor. ¿Quiénes firmaron? Si la señora Guerra recuerda las firmas entonces que exoneraron del SNIP. Sí, creo que el ministro era el señor Ortiz, pero habría que verificarlo porque es sencillo verificarlo. El ministro de Economía y Finanzas era Pedro Pablo Kuczynski, pero quien firma es Javier Soto Nodal porque estaba de ministro encargado. Pero lo que no quita que la responsabilidad es del Ministerio de Economía y Finanzas y el presidente era Alejandro Toledo. Bien, gracias. Ok, los estudios los hizo un consorcio en donde entiendo que estaba liderado por una firma que se llama Alfa Consult. Esta es la firma que fue, digamos, la protagónica. Alfa Consult. En el estudio de factibilidad. Presidenta, yo quisiera notar nada más que Alfa Consult fue la supervisora de la Vía Expresa del Callao y que está con un informe de Trafa, un informe calificando de Trafa su intervención en la Vía Expresa del Callao, y que debió ser sancionada en un proceso judicial, porque aquí en la comisión que investigamos la Vía Expresa del Callao la hicimos responsable de los sobrecostos también de la Vía Expresa del Callao. Por ejemplo, Alfa Consult verificó que las garitas de la caseta de peaje de la Vía Expresa del Callao costaban $150.000 y luego se descubrió, porque fueron importadas de Argentina, que habían costado $15.000. O sea, ese tipo de cosas hizo Alfa Consult. Y luego sabemos que mintió a la autoridad competente y fue descalificada en la IRSA Sur o IRSA Norte, fue descalificada para que pueda ser supervisora, pero con un recurso de amparo de un juez de Sullana logró Alfa Consult ser supervisora de alguno de los tramos de la IRSA Sur. Gracias, presidente. Siempre para precisar. Gracias, congresista García Belaúnde. Señor Guerra García. Sí. Creo que lo otro que me pidió que precisara es los 4.500 millones de dólares. Es el informe de la Tesorería de Provías Nacional que da cuenta de todo lo que son las inversiones, que son como 2.000 y algo millones de dólares, y el resto son gastos en emergencias viales y en mantenimiento a lo largo del periodo. Y hace unos meses la Tesorería indicó que se habían gastado 4.500 millones de dólares y es información pública que la Contraloría señaló que todavía, por los subsidios al mantenimiento, que todavía faltan como 5 años, porque el contrato era a 15 años del subsidio al mantenimiento, faltan todavía como 500 millones de dólares por pagarse. Por eso es que el estimado grueso que uno hace a partir de información pública es que la obra cuesta alrededor de 5.000 millones de dólares, incluyendo todo. No es la inversión, es todo. ¿Okay? Inversiones, mantenimiento durante 20 años. Y emergencias.
Claro, durante los 15 años en que estaba establecido los contratos de mantenimiento. Y con eso creo que he respondido a lo que me habían solicitado. No sé si hay algún tema más. Presidente, ¿cómo se paga? ¿Qué sabe el señor Guerra? ¿Cómo se paga? ¿Cómo se abona? ¿Anual? ¿Semestral? Me parece que los pagos son semestrales, ¿no? Están en una, digamos, en el presupuesto de inversión del Ministerio de Transportes se consignan todo el flujo futuro y se van estableciendo los pagos semestralmente. Como hubo un cambio de presupuesto, obviamente eso cambió, ¿no? El esquema inicial que yo les presenté es el que estaba establecido en el momento de la licitación, pero luego conforme los concesionarios fueron entregando los expedientes técnicos que aprobó Citran, lo que ocurre es que, claro, el presupuesto de obra subió y por lo tanto el esquema de pagos y pamos también se modificó, ¿no? Pero en general el gobierno trabaja con un esquema de pagos semestrales para la mayor parte de las concesiones. Presidenta, una pregunta adicional. ¿Cuánto ese pago anual, cuánto es mantenimiento? ¿Cuánto es lo que se recauda en peaje? Bueno, y si hay otro concepto por ahí también. Sí. Para agregar, se ha referido al pago y al PAMO. Es una buena oportunidad para que el especialista nos explique con detalle la diferencia. Claro, o sea, cuando se hacen las concesiones que son cofinanciadas, en algunos casos solo se subsidia la inversión. Originalmente a eso se le llamaba, cuando se hizo este contrato, pago. El pago era el pago anual por obras. Es decir, se calculaba el subsidio, digamos que la mecánica era más o menos la siguiente, ¿no? Originalmente la obra era como 900 millones de dólares. Con una tasa de interés de 14%, se convertía en 1.400. Y esos 1.400 me parece que se pagaban en 12 años. ¿Ok? Por lo tanto, se distribuían los pagos a través de 12 años y luego los partían, me parecen, en pagos semestrales. Y luego está el pago anual por mantenimiento, que es el PAMO, ¿no es cierto? Y se hacía lo mismo, se calculaba, eran más o menos $15.000 por kilómetro año de mantenimiento, se multiplica por los 1.000 y algo kilómetros del interoceánico, ¿no? Y también se paga por semestres. Entonces, el Estado peruano lo que hace es una provisión en el presupuesto del MTC. Por eso el MTC, digamos, es un ente que ejecuta muy bien, porque claro, una parte de su presupuesto es el repago de todos los pagos y pamos de todas las concesiones de las carreteras nacionales, que en verdad no es ejecución, pero están en la cuenta de inversión. Entonces, en el sistema integrado de emisión financiera se puede acceder a la información de cuánto se ha pagado todos los años, ¿no?, por pago y pamo de este proyecto y de todos los proyectos de concesiones. O sea, la información, digamos, es transparente, ¿no? Y son montos, claro, muy importantes. Presidente, ¿quién fija el interés de 14%, que es un interés bastante alto para hacer una obra de esta naturaleza y con un monto tan grande, ¿no? Sí, claro, es un valor referencial que se utilizó porque, digamos, en esa época el costo oportunidad para préstamos de operaciones de este tipo se consideraba que estaba en ese orden, ¿no? Hoy día, obviamente, eso es mucho más bajo, ¿no? Hoy día es como 11, 10, 9%. Pero en ese entonces no era tan irracional, digamos, una tasa de interés referencial para el cálculo de la operación. ¿Y a quién se pagan los intereses? ¿Quién dio plata para la obra? Lo que pasa es que eso se establece antes de la licitación. O sea, digamos que el postor sabe cuánto es lo que él puede acceder como máximo. Los postores, como fueron único postor en cada tramo de la licitación, se fueron al tope, digamos con $1 menos en cada uno de los casos. Pero ya se sabía que estaba esa tasa de interés involucrada detrás del monto. O sea, era un tema que ya se sabía. Entonces, no es que se pague por el interés, simplemente se totaliza de esa forma y luego se distribuye en armadas semestrales, ¿no? Pero, presidente, yo quisiera precisar que no he entendido muy bien. ¿Cómo se hace el pago? ¿A quién se paga? ¿A quién se paga? ¿Quién es el que se queda con los intereses? Porque, bueno, si están calculados, alguien se usufructa de sus intereses, es evidente. A ver, por inversión lícita, el Ministerio de Transportes, normalmente el viceministro, firma el contrato de concesión. Una vez que el contrato de concesión está firmado, el MTC y el MEF, claro, hacen como unas provisiones que van a estar en los presupuestos de cada año. Entonces, esos pagos, digamos, semestrales, estoy casi seguro que son semestrales, que hace el MTC a los concesionarios, los hace el MTC a los concesionarios, porque ya está el presupuesto de estas provisiones puesto en el presupuesto de apertura del MTC todos los años. Y por lo tanto, sale de la Tesorería de Provías Nacional, que es la unidad, digamos, que refleja el poder concedente, y va del Ministerio de Transportes a los concesionarios, en el caso y en todos los demás. Es el mismo procedimiento.
Disculpe, presidenta, que insiste. A ver, entonces, la obra se paga al contado. O sea, el jornal diario, el movimiento de tierras, el cemento, el asfalto, se paga contado. La empresa lo paga al contado. O sea, el constructor tiene que desembolsar dinero al contado para pagar a los obreros, para pagar la maquinaria, el combustible, etcétera. El constructor, bueno, el constructor saca, bueno, ¿cuánto ha sacado? 900 millones, 800 millones ha puesto de su bolsillo para pagar día a día la obra. ¿Cómo ese dinero le es reembolsado entonces? ¿De esa manera que usted dice? Claro, en este caso particular de la Interoceánica del Sur, la información de que disponemos, pero digamos referencial, es que todo el financiamiento fue con endeudamiento. El concesionario de Odebrecht en concreto, no conozco el otro consorcio, tuvo varios endeudamientos y con eso financió el íntegro de la obra, pagando cash a sus constructores, proveedores y todo lo demás. Ellos eran una empresa contratista de obras, por lo tanto ellos se pagaban a sí mismos, pero con endeudamiento. Y luego recuperaba esos recursos del Estado.